Durante más de una década, Marvel dominó el mundo del cine prácticamente sin ninguna competencia real, pero es innegable que actualmente se encuentran en un momento bastante desafortunado. No se puede tapar el sol con un dedo, y ya es absurdo negar que no son ni la sombra de lo que fueron alguna vez. Pero, ¿acaso esto significa que estamos ante el fin de la era del cine de superhéroes? ¿El MCU realmente nunca volverá a ser lo que era antes? Pues veamos. Primero lo primero, ¿qué fue lo que ocasionó la caída de Marvel? ¿Fue acaso el dichoso hartazgo de los superhéroes? Es posible, es decir, no sería la primera vez que algo así ocurre. Ya antes pasó que un género saturó el mercado provocando que la gente se aburriera y lo abandonara. Pasó con los westerns en los 60s, los slashers en los 80s, con el cine de acción en los 90, y parece que ahora está pasando con los superhéroes en esta época. Sin embargo, hay un problema con esta teoría. Y es que, si en verdad hubiera un hartazgo del género, eso debería abarcar a todas las producciones de superhéroes. Pero ese no es el caso, pues en tiempos recientes han habido bastantes éxitos dentro del género. Tuvimos The Batman, Guardianes de la Galaxia 3, Invincible, la saga del Spider-Verse, The Boys, Loki, Moon Knight y varias otras. Todas producciones del mismo género y todas exitosas. Así que el problema no está en los superhéroes, sino en la proliferación de películas de mierda. Y es que Marvel dominó el mercado durante tanto tiempo que acabó por dormirse en sus laureles y pensaron que podían sacar cualquier basura y la gente igual se la comería solamente por tener el sello Marvel. Pero el entretenimiento no funciona así, es decir, la marca es importante y puede hacer que el público perdone una o dos cagadas. Pero cuando la mediocridad se convierte en la regla, entonces la gente se harta y se va a buscar otra cosa. Y Marvel demostró mediocridad en 3 aspectos fundamentales. Primero, priorizar la cantidad por sobre la calidad. Segundo, la falta de cohesión en sus historias interconectadas. Y tercero, no conocer a su público objetivo. Vamos punto por punto. La relación calidad-cantidad es probablemente el tema que más se ha abordado al respecto. Y es que sacar 40 productos al año no sirve de nada si solo uno es medianamente disfrutable. Pero el problema no está en el exceso de proyectos. Es decir, claramente es difícil ponerse al día con algo tan vasto, pero si cada serie o película gozaran de un buen nivel de calidad, deberían ser capaces de atraer la atención del público por sí mismas. Es decir, que la gente las vea porque ese producto en específico les parece interesante y no solo porque es parte de un universo más grande. En tiempos pasados, cada película de Marvel, incluso las de personajes más secundarios, se sentían como eventos importantes, no solo porque formaran parte de una historia mayor, sino porque eran disfrutables por sí mismas. Unas mejores, otras peores, pero todas tenían su gracia de forma individual. Por poner un ejemplo, El Soldado del Invierno es un peliculón aún sin tomar en cuenta toda la historia global de la saga del infinito. La puedes ver sabiendo que es una pieza del rompecabezas o la puedes ver como una película en sí misma y de ambas formas es igualmente disfrutable. Pero en cambio ahora la única razón para ver, digamos, The Marvels es saber si en la escena postcréditos aparece algo interesante. Muchas de las últimas series y películas que han hecho no interesan por sí mismas porque no ofrecen nada. Son la historia más genérica, insípida y cargada de chistes malos que puedas imaginar. Su única función es avisar mediante una escena postcréditos que ahora sí se viene lo bueno. Es decir, son comerciales de 2 horas. She-Hulk es un comercial de Daredevil. Quantum Mania es un comercial de Kang Dynasty. Miss Marvel es un comercial de The Marvels. Y The Marvels es a su vez un comercial de otra cosa que no voy a decir porque es muy pronto para spoilers. Cuando quieres armar un universo compartido, es necesario que las películas tengan cierto nivel de conexión entre ellas, que una lleve a la otra. Pero lo principal siempre debe ser que la película se sostenga por sí misma. Incluso una producción puede estar totalmente desconectada de la historia central y aún así valer la pena. Y Marvel sí puede hacer esto. Como ejemplo tenemos a Moon Knight, que tiene cero relación con el resto de personajes, pero que aún así es muy interesante de ver porque funciona por sí misma. Es entretenida y ofrece al espectador un interés por su propia historia y no por el anuncio al final de los créditos. Y eso se traduce en éxito financiero, porque el producto es consumido tanto por quienes siguen la historia global del MCU como por quienes simplemente quieren ver una buena historia el fin de semana. Pero ahora, uno pensaría que con tanta promesa de cara al futuro, al menos mantendría el interés el saber cómo se va desarrollando la historia general del universo compartido. Pues no exactamente. Y eso nos lleva al segundo punto, la falta de cohesión.
Si algo caracterizó a la saga del infinito es que en todo momento se sentía cómo se iba armando el gran rompecabezas, no solo en las escenas postcréditos sino con la trama general de cada película, pues en ellas no solo se iban mostrando de a poco todas las gemas del infinito, sino que los personajes se iban desarrollando y tomando caminos que poco a poco los iban poniendo en lugares donde debían estar para el gran evento, pues aunque no interactuaran directamente, los eventos de una película solían repercutir en las demás, por lo que uno se las veía como capítulos de una serie. Tal vez no todas eran estrictamente necesarias para entender la siguiente película, pero sin duda aportaban un contexto que las hacía mucho más disfrutables en conjunto. Sin embargo, ahora puedes saltarte la mitad de las películas y no pasa nada porque tampoco aportan nada. Y no estoy diciendo que quiera que la gente se vea las 10.000 películas del MCU para entender la historia. Lo que digo es que las películas y series deben sentirse como algo que vale la pena ver y no como episodios de relleno que puedes saltarte. Para poner un ejemplo, Ant-Man Quantumania tenía a Kang como villano, el mismo que se supone será el gran enemigo a vencer al final de todo. Pero la forma en que está manejada la historia hace que realmente dé igual si la ves o no. Porque el Kang que aquí aparece no tiene ninguna relevancia a futuro, solo es una variante pedorra que fulminan al toque. Pero eso sí, en el postcréditos nos aseguran que ahora sí de veritas se viene el Kang de verdad. Y ya que hablamos de Kang, ese es otro factor que Marvel está manejando muy mal. Por ahora vamos a ignorar los problemas del actor y centrémonos solo en el personaje. Durante la saga del infinito, sabíamos que Thanos sería el gran adversario y se construyó toda una atmósfera de expectativa en torno a su figura, y eso se logró al ser muy cuidadoso con sus apariciones. Thanos salió muy poco antes de Infinity War, pero en lo poco que salió se nos dejó claro en todo momento que él estaba por encima de cualquier otra amenaza. Pero ahora, ¿qué pasa con Kang? Realmente no podemos decir que haya aparecido tanto. Es decir, solamente salió en Loki y en Ant-Man. Pero el problema es que ya fungió como el enemigo principal en una película de un personaje secundario y para colmo, perdió sin lograr hacer absolutamente ningún daño al protagonista. Si Scott hubiera muerto en Quantumania o hubiera ocurrido algún evento de importancia al final de la cinta, la historia sería diferente. Pero la realidad es que no pasó nada. La película donde aparece el villano principal de la saga es una que perfectamente podría saltarte porque no cambia absolutamente nada. Y esto lo único que logra es devaluar al villano. Kang no tiene ni la mitad de presencia que tenía Thanos porque a pesar de ser supuestamente el gran villano al final de todo, su participación ha sido solo la del villano de la semana. Considero que lo que Marvel tiene que hacer ahora es dejarse de tanta variante pedorra y concentrarse en un único Kang, una sola gran amenaza que aguarde al final del pasillo. En la serie de Loki lo hicieron bastante bien con aquel que permanece, demostrando que es alguien que está por encima de todos, pero la función de aquel que permanece no es la del final boss, sino la de un detonante. El Kang final debe ser esa variante específica a la que aquel que permanece temía. Un solo hombre, un solo gran enemigo al final del pasillo, y no un ejército de NPCs devaluados. Pero bueno, volviendo al tema, ¿cómo se puede crear cohesión entre las películas sin estar tiseando a cada rato lo que será el enemigo final? Pues es tan sencillo como que algunos de los eventos de una película o serie tengan repercusiones más a corto plazo. Porque hasta ahora el 90% de eventos tiseados se centran en algo que ocurrirá hasta la próxima película de Avengers. Todo está relacionado o con Kang o con el multiverso. Y eso es algo que en la saga del infinito no ocurría. Es decir, claro que teníamos avances de Thanos y las gemas, pero estos eran mucho más limitados, y en su lugar nos adelantaban cosas mucho más próximas, como los gemelos Maximoff, los Guardianes de la Galaxia, Pantera Negra y cosas así. Y esto hacía que te emocionaras por todos los proyectos que iban a salir, no solamente por Avengers. Además que en su mayoría las escenas postcréditos veían su continuación al poco tiempo. Si al final de Winter Soldier ya veíamos a los gemelos Maximoff, entonces aparecían como personajes importantes en la siguiente película, que en este caso fue Age of Ultron. En cambio ahora, un gigante de piedra que se ve desde el espacio aparece en el medio del mar y después de 5 películas nadie ni siquiera lo ha mencionado. Es imposible sentir la conexión entre películas cuando estas se ignoran tan descaradamente entre sí. ¿Qué más da si fulano o mengano aparece en el postcréditos si para cuando lo vea ya se me va a haber olvidado quién es?
Tan solo vean la diferencia. Al final de Civil War tuvimos un vistazo a Wakanda, y la siguiente película fue Pantera Negra. En cambio, al final de Eternals se nos tisea la aparición de Blade, pero la película de Blade va a llegar 6 años después. Para ese entonces ya a nadie le va a importar. Están tan obsesionados con decirnos no sé qué cuentos del multiverso que se les olvida que en su propio universo hay cosas ocurriendo que no nos están contando. El problema no es el exceso de películas, el problema es que la mayoría de las películas son irrelevantes y están desorganizadas. Y bueno, también hay que decir que las prioridades de Marvel son un sinsentido, porque aún no tenemos nada de los Cuatro Fantásticos, de Nova, de Punisher, de los X-Men, o ni siquiera un proyecto protagonizado por Hulk. Pero eso sí, vamos a tener una serie de Echo, un personaje que ni Dios conoce. Así que muy bien, Marvel, fantásticas prioridades tienes. Y sé que puede sonar contradictorio que antes dijera que las películas tenían que funcionar de forma individual y no solo anunciar la siguiente entrega, pero ahora esté diciendo que las películas deben tener continuidad más inmediata. Pero no se me confundan, porque una cosa no quita la otra. Al existir en un universo compartido, es necesario que las películas tengan continuidad entre sí, pero ese no es motivo para descuidar la historia individual de cada una. Lo que quiero decir es que las escenas post-créditos y los adelantos de lo que está por venir deben ser complementos que aderecen la historia para hacerla sentir unida, pero bajo ninguna circunstancia deben ser el atractivo central de una producción. Cuando sales de ver una película, lo que debe quedarse en ti es la historia de esa película en específico, y como un extra es el interés por lo que vendrá en el futuro. Pero si al terminar de ver la película, lo único que se habla es sobre el cameo al final de los créditos, y la película en sí te da igual, entonces ese es el problema. Pero bueno, después de todo esto, hay que hablar del tercer punto, que es el de no conocer al público objetivo. Y es que Marvel ha cometido 2 errores fundamentales. Primero, el tratar a la gente como si fuera tonta y se fueran a tragar cualquier cosa que les den. Y segundo y más importante, Marvel sigue apuntando sus películas al público infantil, ignorando por completo el hecho de que los niños que tenían 10 años cuando salió Avengers ahora tienen 21. Y obviamente sus gustos han madurado. Y uno podría decir que Disney y Marvel están apuntando a las nuevas generaciones de niños, lo cual sería perfectamente válido, de no ser por un pequeño problema. Y es que un niño que nació en el 2012 no se ha visto las 45 películas que salieron antes de que aprendiera a leer, por lo cual no se va a interesar en una saga de la cual no conoce el contexto. A lo mejor alguna película puntual le llama la atención, la ve y le divierte, pero hasta ahí. No va a seguir una historia global porque para un niño es mucho más factible ir a ver Mario Bros. Y a lo que sigue que ponerse al corriente con 200 películas y 35 series de un servicio de streaming que a lo mejor sus papás ni siquiera tienen. En otras palabras, si Marvel quiere continuar la historia, tiene que aceptar que su audiencia ya creció y no puede esperar mantenerla con los mismos chistes malos que cuando tenían 10 años. Y esto no debería tener que aclararlo, pero seguro ya hay un despistado en los comentarios diciendo que soy un edgy y no sé qué cosas. Así que, para que conste, yo no estoy diciendo que quiera que el UCM sea oscuro y lleno de violencia. No, yo solo digo que tiene que empezar a tomarse en serio a sí mismo. ¿Cómo se hace esto? Pues muy sencillo. Paso número 1, poner historias y personajes un poquito más elaborados. Basta ya de villanos planos y héroes idealizados. Paso número 2, que cuando haya algún momento serio como la muerte de un personaje o un discurso épico, no rompas la tensión con algún chiste de mierda. Y ya, con eso es más que suficiente. Seguirán siendo películas aptas para todo público, pero sin tratar a la gente como si fueran idiotas. Y esto no será ningún cambio radical. Marvel ya tiene en su haber series y películas que cumplen de sobra con estas características. Simplemente tienen que purgar los productos que no tienen el estándar de calidad. Y es que eso es algo que le hace falta a Marvel. Marvel necesita un estándar mínimo de calidad en lugar de estar aprobando cualquier cosa. Pero bueno, ya hablamos de cómo es que Marvel terminó en este bache. Ahora, ¿acaso tienen la capacidad para salir de él? Pues yo creo que sí. Y la razón de esto está en el hecho de que así como se han mandado soberanas cagadas en los últimos años, también se han mandado unos trabajazos espectaculares. Y creo el más importante de estos, y por mucho, tiene que ser sí o sí la serie de Loki. Y es que esta serie es todo lo que Marvel tiene que hacer para salir adelante, pues no solo es buena por sí misma, sino que es el esqueleto en torno al cual se sostiene toda la saga del multiverso.
En la serie de Loki tenemos un buen equilibrio entre comedia y momentos serios, una trama compleja pero que tampoco hay que ser un genio para seguir, un correcto desarrollo de personajes, una historia que se sostiene por sí misma pero a la vez tiene una importancia tremenda de cara al futuro del MCU, y obviamente un final espectacular, del cual tampoco voy a hablar por ser muy pronto para spoilers. Aunque igual es probable que saque un video hablando de la evolución de Loki porque es por mucho el mejor personaje del MCU. Pero volviendo, si Marvel quiere recuperar su trono, tiene que darnos más cosas como Loki y menos como The Marvels. Y ya que hablamos de Loki, hay que hablar del elefante en la habitación, el caso de Jonathan Majors. Y es que si bien Marvel se buscó en buena parte su crisis, también ha sido afectado por factores más allá de su control, como puede ser por ejemplo la pandemia, y obviamente el hecho de que el actor de su villano principal tenga altas probabilidades de acabar en la cárcel, o incluso si la libra, su imagen va a estar tan dañada que seguramente haya que deshacerse de él. Y esto es una situación verdaderamente desafortunada, porque Majors en verdad ha demostrado ser un talentazo capaz de interpretar múltiples versiones de Kang, dotando a cada una de una personalidad, presencia y estilo únicos. Sin embargo, dada la situación, es casi seguro que acabará siendo retirado del proyecto. Y aquí es donde Marvel tiene que ser astuto. El rumor dice que quitarán a Kang de ser el villano principal para darle ese puesto al Doctor Doom. Y esto es una de las ideas más estúpidas que pueden tener. A ver, no me malinterpreten, Doom es un villanazo, mucho mejor que Kang en los cómics. El problema es que con todo lo que Marvel ha vendido en torno a la figura de Kang, si de repente lo sacan de la ecuación para reemplazarlo por alguien diferente, será darse un tiro en el pie, porque es imposible tomarse en serio una historia que pega semejantes volantazos. No puedes pasarte años anunciando al gran villano y lo terrible que es, para luego decir que siempre no era para tanto. Ya de por sí devaluaron a Kang en Quantum Mania, pero sacarlo al dedazo perjudicaría a todo el UCM en general, incluido el villano que usen para reemplazarlo, porque si Marvel no se compromete con su personaje, con su historia, entonces el público tampoco se va a comprometer con la franquicia, porque van a sentir que no vale la pena prestar atención a la historia si al final van a hacer cambios tan bruscos. Si Marvel cambia a Kang ahora, simplemente se van a hundir aún más, y de ahí sí quién sabe si puedan recuperarse. En mi opinión, la respuesta es muy simple. Cambien al actor y ya está. Es literalmente el único personaje para el cual no tienes que cuestionarte el por qué le cambia la cara. Simplemente es otra variante y listo. Obviamente tienen que escoger un actor que esté al nivel, pero más de un candidato hay. Y en cuanto a Doom, la verdad es que es muy probable que igual acabe siendo el final boss. Pero no es lo mismo dar el dedazo para quitar a uno y poner a otro que hacer algo interesante con la trama. Después de Kang Dynasty sigue Secret Wars, y si nos vamos a los cómics, Doom efectivamente debería ser un villano importante ahí, si no es que el principal. Así que ya que estamos en el tema, voy a entrar en modo teorías locas para decir lo que yo creo que debería pasar. Primero, mantener a Kang como el villano principal hasta Kang Dynasty, pero habiendo introducido a Doom desde antes de esta película para que actúe como un villano secundario que va tejiendo su propio plan en las sombras. Después, aplazar Secret Wars un par de años para que una vez derrotado Kang se pueda tratar el tema de los celestiales que fue introducido en Eternals. Y tras jugar un poco tanto con los celestiales como con el multiverso, ahora sí lleguemos a la Secret Wars donde Doom sea el final boss definitivo. Probablemente después de robar los poderes de algún dios, del mismo modo que en los cómics robó el poder del Beyonder. Así concluiría la trilogía de los grandes villanos del MCU, con Thanos de primero, Kang de segundo, y Doom siendo el gran enemigo final de todo el MCU. Y tras esto, aprovechar el concepto de las Secret Wars para dar un cierre total al MCU y reiniciar la franquicia desde cero, pudiendo acceder ahora sí a un público totalmente nuevo. Y además, en esta ocasión serían capaces de usar personajes vitales como los X-Men y los Cuatro Fantásticos desde el principio, en lugar de complicarse la vida con los multiversos para poder introducirlos. Considero que Marvel tiene que ir pensando ya en un cierre a su historia, pues un reinicio se vuelve cada vez más necesario, pero en cualquier caso deben comenzar a trazar un plan más definido, purgar su producción de guionistas y escritores mediocres y concentrarse en contar buenas historias, no en aprobar cualquier proyecto que se les cruce. Es mejor que le den un cierre digno a la franquicia a que se apaguen lentamente. Pero bueno, esa es mi opinión del tema Marvel.
Quiero dejar en claro que yo soy de los que creía que todo debía terminar con Endgame y entonces hacer el reinicio. Pero ya estamos aquí, y entre lo malo, algunas cosas buenas han salido. Así que ahora hay que seguir adelante y buscar recuperarse. Pero dime, ¿tú qué opinas? ¿Marvel aún puede remontar y terminar su historia por todo lo alto? ¿O acabará desvaneciéndose poco a poco? Cuéntame en los comentarios. Si este video te gustó, por favor, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Eso me ayudaría muchísimo. Déjame tu comentario con tus opiniones respecto al tema. Y no te olvides de seguirme en mis redes sociales para estar más en contacto conmigo y no perderte de las novedades del canal. Puedes encontrarme en Instagram como @ponce.turambar y en Twitter como @lazonafantasma3. Envío también un gran agradecimiento a Races, Rafael Van Rock, Uber Ninja, Greenicat, Gabriel Blake, Joaco Itria y Eduardo Abarca, quienes son los miembros del canal y gracias a los cuales este tipo de videos son posibles. Si tú también quieres apoyarme, puedes hacerlo uniéndote a los miembros desde tan solo $1 al mes. De verdad te lo agradecería muchísimo. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima.